Hola mis queridos hermanos, un abrazo muy especial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Continuamos adelante con estas catequesis que estamos haciendo sobre el tema de la idolatría según la Sagrada Escritura. Y vamos a seguir mirando aquellos pasajes bíblicos que nuestros hermanos no católicos nos citan a nosotros los católicos para tratarnos de idólatras por nuestras imágenes religiosas. El día de hoy los quiero invitar a buscar el profeta Miqueas en el capítulo 1, versículo 6 y siguiente, que dice de la siguiente manera: Yo haré de Samaria un campo de ruinas, una tierra para plantar viñedos. Haré rodar sus piedras hasta el valle y pondré al desnudo sus cimientos. Versículo 7. Todas sus estatuas serán destrozadas, todos sus salarios serán presa de las llamas, y yo arrasaré todos sus ídolos, porque ella los amontonó con salarios de prostitutas, y volverán a ser salario de prostitución. Para entender por qué el Señor les dice esto aquí por el medio del profeta Miqueas, nosotros debemos saber y tener claro lo siguiente. Después del reinado de Salomón, en el año 721 o 722 aproximadamente, el reino de Israel se dividió en dos partes, y quedó dividida la parte del norte, el reino del norte cuya capital fue Samaria, y el reino del sur, la parte del sur cuya capital fue Jerusalén. En la parte del sur, cuya capital quedó siendo Jerusalén, se quedaron las tribus de Judá, que era la tribu que tenía la promesa, y se quedó la tribu de Leví, que era la tribu que servía en todo lo del culto al Señor en el templo. Las demás tribus se quedaron en el reino del norte, cuya capital fue Samaria. Pero ¿qué fue lo que pasó? Resulta de que los que se quedaron en el norte, en Samaria, pues se hicieron un templo que Dios no había ordenado hacer, cayeron en idolatría, en politeísmo, en creer en otros dioses paganos, y entonces por eso aquí el profeta Miqueas lo que está haciendo es anunciando la caída del reino del norte, cuya capital es Samaria, y al mismo tiempo que anuncia la caída del reino del norte, cuya capital es Samaria, pues anuncia que todos aquellos ídolos con los que ellos se han prostituido, con los que ellos han cometido idolatría, pues también van a caer. Por eso es que empieza diciendo: yo haré de Samaria un campo de ruinas, y por eso en el versículo 7 dice: todas sus estatuas serán destrozadas, todos sus salarios serán presa de llamas, y yo arrasaré todos sus ídolos. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque se habían dejado contaminar y habían caído en idolatría. Entonces ahí en ese pasaje es muy claro el profeta en estar hablando de la caída de los samaritanos y de las estatuas de sus ídolos, aquellos ídolos con los que ellos habían caído y habían cometido idolatría, y los cuales adoraban como si de verdad esas imágenes fueran Dios. Pero el profeta Miqueas no solamente va a hablar de la caída del reino del norte, cuya capital fue Samaria, sino que también va a hablar contra Jerusalén, porque resulta de que Jerusalén también cayó en idolatría. Por eso en el capítulo 3 va a hablar contra Jerusalén, y en el capítulo 5, versículo 9, específicamente va a decir lo siguiente: aquel día, oráculo del Señor, yo extirparé tus caballos en medio de ti, y haré desaparecer tus carros de guerra. Yo extirparé las ciudades de tu país y derribaré todas tus fortalezas. Extirparé de tus manos los sortilegios y no tendrás más adivinos. Extirparé de en medio de ti tus ídolos y tus piedras conmemorativas, y ya no volverás a postrarte ante la obra de tus manos. Arrancaré en medio de ti tus postes sagrados y derribaré tus ídolos. Arrancaré tus imágenes de azarea de en medio de ti y destruiré tus ciudades, y con ira y furor haré venganza a las naciones que no me obedecieron. Entonces vuelvo y repito, ahí está claro, no solamente habla de la caída del reino del norte, cuya capital era Samaria, sino que habla también de la caída del sur, cuya capital era Jerusalén, que también se habían dejado contaminar por la idolatría, de tal manera que, como lo dice acá en el versículo 14, dice: arrancaré tus imágenes de azarea en medio de ti. O sea que habían caído tanto en idolatría también los del sur, cuya capital era Jerusalén, donde estaba el templo, que en ese templo permitieron tener un altar de la diosa Azarea o diosa Astartés, una diosa muy conocida y adorada en la antigüedad por los pueblos paganos. Entonces por eso el Señor, por medio del profeta Miqueas, también anuncia la caída
de Jerusalén, que fue precisamente a manos de los babilonios. A quienes les interese mirar y saber si es cierto o no lo que les he dicho, de que el reino de Sur también cayó en idolatría de tal manera que permitió poner en el templo una imagen de la diosa Azarea o Astartés, lo puede comprobar mirando Primera de Reyes 14, 22 y 23, o lo puede comprobar mirando también Segunda de Reyes 23, 1 y siguientes. Ahí se pueden dar cuenta también, si leen esos pasajes, de que es cierto de que el reino del sur también había caído en idolatría y había permitido tener varios ídolos en el templo, incluyendo a la diosa Azarea o Astartés. Entonces ahí vemos claramente cómo el profeta Miqueas es muy claro. Capítulo 1, versículo 6 en adelante, está hablando de la caída de los samaritanos contaminados por la idolatría. Y en el capítulo 5, versículo 9 en adelante, está hablando de la caída del reino del sur, cuya capital era Jerusalén, a manos de los babilonios, que también se habían dejado contaminar por la idolatría. Y lo que ya les he dicho en casi todas estas catequesis, no puede ser la Iglesia Católica por dos razones. Primero, porque la Iglesia Católica para esta época no existía, ya que la Iglesia Católica fue fundada por el mismo Jesús. Por eso las imágenes de los católicos son de María, de Pablo, de Pedro, de cualquiera de los santos. Y segundo, porque ningún católico cree que una imagen sea Dios. En cambio, estos pueblos paganos antiguos veían las imágenes y creían que esas imágenes eran Dios, reconocían esas imágenes como Dios. Que el Señor los bendiga y nos vemos en nuestra próxima catequesis sobre el tema de la idolatría según la Sagrada Escritura.